Hoy estamos en comunicación con el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, el ministro Arnoldo André Tinoco, quien muy amablemente habla con nosotros aquí en NTN 24. Señor ministro, es un placer realmente tenerlo nuevamente con nosotros en este canal internacional de noticias, en una transmisión que ya dura 4 días, entregando toda la información al mundo de lo que sucede en Venezuela. Bienvenido. Muy buenos días, un gran gusto estar con ustedes. Les saludo desde San José, Costa Rica. Vocifera el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, diciendo que a María Corina Machado y al presidente electo, según las actas que conocemos, Edmundo González, hay que meterlos presos. Según ellos, porque ataca al pueblo, porque le pagan a manifestantes para que cometan actos de violencia y de terrorismo. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Costa Rica ofrece ese asilo, refugio político. Usted mismo lo ha expresado en las últimas horas. ¿Por qué decide Costa Rica tender este puente a María Corina Machado y a Edmundo González? Gracias. Inmediatamente después de recibir la noticia según la cual existen en proceso de ejecución órdenes de captura, de aprehensión, de detención en contra de don Edmundo González y la señora María Corina Machado, el presidente Rodrigo Chávez y yo tuvimos una reunión de emergencia y decidimos, atendiendo la tradición histórica de Costa Rica, otorgar y ofrecerles asilo político, refugio, protección en suelo costarricense. Consideramos que son figuras perseguidas políticamente, que no han cometido ningún delito y que merecen todo el apoyo internacional necesario para que puedan seguir en su lucha por la democracia en Venezuela, su lucha por hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano y por la defensa del sistema electoral venezolano y todos los derechos humanos derivados de ello. ¿Y cómo recibe Costa Rica la respuesta que ha dado también María Corina Machado posterior a esa invitación, señor ministro? Lo que debemos destacar, la solicitud personal de ella también, es la necesidad de protección a los 6 venezolanos que forman parte de su movimiento, asilados, refugiados actualmente en la Embajada de Argentina en Caracas. Allí se encuentran 6 venezolanos en alta vulnerabilidad, sobre todo vista la orden de expulsión de los diplomáticos argentinos emitida por el gobierno de Maduro. En derecho internacional correspondería que junto con los diplomáticos argentinos salgan también los asilados en esa embajada. Tenemos duda de que eso fuese a ser permitido por el régimen de Maduro. Y a estas 6 personas, igualmente Costa Rica abre sus puertas y les ofrece asilo y refugio en nuestro territorio. ¿Y cómo reciben ustedes la respuesta de María Corina Machado cuando la agradece profundamente toda su generosidad, pero dice que ella se va a quedar con la gente, que ella se va a quedar luchando por ese triunfo, por ese voto, por esa voluntad popular, la soberanía popular que fue demostrada a través de las urnas y de manera muy pacífica? ¿Cómo reciben ustedes entonces esta respuesta? Por supuesto que con mucho respeto y admiración por la gran valentía de María Corina, mantenemos nuestra oferta y las puertas abiertas
para cuando ella, si es que lo llega a considerar, lo tenga bien aceptar. Pero desde luego es una decisión valiente, admirable, que también hay que apoyar. Costa Rica se va a mantener firme junto con los otros 7 países que hemos formado coalición desde antes de las elecciones: Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Hemos venido suscribiendo comunicados conjuntos y hemos sido el bloque de países que en forma ágil y categórica hemos denunciado el fraude acaecido el pasado domingo y que se mantiene en curso durante esta semana. Hoy en la tarde, a las 3 horas Washington, habrá sesión del Consejo Permanente de la OEA. Estarán presentes varios cancilleres. Yo desgraciadamente no puedo atenderlo en forma personal y en ese seno igualmente espero que se lleguen a emitir las declaraciones y ojalá resoluciones donde se acojan los informes que usted bien mencionaba del Centro Carter y de la misma OEA y se evidencie al mundo lo que está sucediendo, la terrible situación que está viviendo Venezuela. Señor Canciller, quiero preguntarle por el siguiente paso. Hasta el momento, la mayor parte de la comunidad internacional ha pedido una revisión de las actas a fondo, le ha exigido a las autoridades electorales de Venezuela, al Consejo Nacional Electoral, que las entregue. El régimen de Nicolás Maduro hasta el momento no ha entregado nada y lo más probable, conociendo cómo opera este sistema autoritario, lo más probable es que no las entregue. Pero el trabajo ya lo está haciendo la oposición. Es decir, tienen actas formales, no es que sean actas ajenas al mismo sistema, actas formales de los testigos que estuvieron en las mesas, las han puesto a disposición de conocimiento de todos ustedes, los líderes internacionales, los presidentes, los ministros de Relaciones Exteriores, las personas que deben tener acceso, por supuesto, a esta información. ¿Hasta qué punto ya está listo el momento para aceptar que eso es válido, que esos documentos son válidos y que la comunidad internacional acepte a Edmundo González como al candidato electo? Porque dentro del régimen y dentro de un Consejo Nacional Electoral dominado por el régimen, pues eso va a ser imposible. ¿Ya está listo el momento para proceder a reconocer a Edmundo González como el candidato electo de los venezolanos, señor ministro? Es interesante, por ejemplo, observar hoy, pocos minutos de esta entrevista, la publicación en la red X del presidente Gustavo Petro de Colombia, donde por primera vez como país vecino, por eso le doy la importancia del caso, y país estrechamente vinculado con Venezuela, hace el presidente Gustavo Petro manifestaciones en este mismo sentido de la necesidad imperiosa de que un mecanismo neutral, independiente, haga ese conteo y le dé legitimidad a los votos emitidos en el sentido de determinar cuántos fueron a favor de cuál candidato y quién ha ganado evidentemente las elecciones. Entonces, a su pregunta, debo responder que la misma Constitución venezolana tiene previstos los mecanismos necesarios para una proclama del presidente que haya ganado la elección. En esta situación lo que tenemos es que las instituciones existen, pero quienes las dirigen y manejan son corruptos, son deshonestos y faltan a la verdad. La presión internacional tiene límites. Tiene límites y por eso es que la solución propia ha de venir desde adentro en Venezuela. ¿Qué hacemos con reconocer a alguien que no tenga el poder fáctico o el apoyo de todo el sistema dentro del país? Ya sucedió. Ya una vez en la comunidad internacional, más de 50 países reconocieron a Juan Guaidó como legítimo representante de Venezuela,
Sin embargo, era un reconocimiento formal sin sustancia interna, por cuanto en ese caso no había un ejercicio fáctico de poder hacia lo interno. Entonces el grito desesperado de la comunidad internacional porque este proceso se dé debe venir, por supuesto, acompañado de un convencimiento interno, sobre todo en el caso de las fuerzas militares venezolanas, que entiendo poco a poco van cediendo algunas partes de ellas y reconociendo la voluntad del pueblo, pero en su gran mayoría todavía la fuerza militar superior está apoyando el régimen de Maduro. Ahora, ¿cuánto tiempo más? Yo quisiera ser optimista y pensar que en este ínterin, por vía de algún país que no conozco, y lo que voy a decir es atrevido, que se esté negociando alguna salida del régimen de Maduro mientras este proceso es aceptado por el poder. Porque no basta, creo, con reconocer a don Edmundo como presidente. Hay que pensar también en la solución viable para el régimen de Maduro, no solo él, sino todo su grupo de poder. Y ahí podría eventualmente, especulando, estarse dando algún tipo de negociación. Claro, es que aquí está, obviamente, señor ministro, el asunto político, es decir, quién votó en las urnas y por quién. Está, obviamente, el asunto que tiene que ver con la justicia. ¿Se puede demostrar o no se puede demostrar? Bueno, ahí hay una cantidad de actas increíbles, ya más del 80% de las actas que tiene la oposición, ya ni siquiera si el resto de las actas consideraran o dieran que Maduro es el ganador, ni siquiera si ella ganaría. Ahora está el tema de la fuerza, porque finalmente Nicolás Maduro tiene la fuerza, tiene a las fuerzas que pueden generar una represión brutal. Puede esto terminar en una violencia de carnicería si Nicolás Maduro decide que esa va a ser su respuesta. Hasta el momento todo ha sido agresividad, ha sido emitir orden de captura, obviamente como siempre arbitraria, ahora en contra de el ganador Edmundo González según esas actas y contra la líder María Corina Machado. Por supuesto que ahora viene ese momento. Pero ya no cree usted, señor ministro, que lo de pedir observaciones y recuentos y volver a mirar y negociar, Gustavo Petro usa polarización. Pues los datos muestran que de polarización no hay nada. Si hay un 67% que vota a favor de un candidato y apenas un 30%, claro que existe un 30%, pero obviamente es una sociedad que en su gran mayoría ya está definida. La polarización es cuando eso está en mitades. Es decir, ¿hasta qué punto se pueden dar el lujo de esperar estos procesos eternos que al final terminan conveniéndole a los regímenes autoritarios? Usted tiene razón, por eso es que este grupo de 7 países no esperamos y condenamos muy rápidamente lo que está sucediendo. Hemos sido muy claros y categóricos. Sin embargo, hay otro grupo de países como Europa, Estados Unidos mismo, Brasil, Colombia, que han estado insistiendo en la necesidad de este conteo independiente. Pues es lógico para darle legitimidad al resultado, para que un órgano independiente pueda certificarlo y así exista certeza absoluta. Tenemos 3 días, hoy es miércoles, las elecciones fueron el domingo, más de una semana sería demasiado tiempo. Yo tendría esperanza que lo que resta de esta semana debería darse el giro, el régimen de Maduro debería permitir este conteo independiente y debería proclamarse el éxito de Edmundo González y María Corina Machado. Si esto no sucede, pues lo peor es de esperarse. Señor ministro, sí.
Y ministro, ¿y quién puede ser ese organismo internacional que dé las garantías y que Maduro estaría dispuesto a aceptar? Fíjese que aceptaron al Centro Carter porque el Centro Carter siempre avaló las decisiones electorales del chavismo. Nunca vio más allá de la máquina. La máquina, obvio, funciona bien. También funciona que ahí están las actas en poder de la oposición, por supuesto. Pero cuando los resultados, hay un poder electoral que tiene la capacidad, es decir, de manipular o de tocarlos, pues hasta ese punto pues un sistema electoral es vulnerable. Entonces, ¿quién puede ser? Porque después de esta decisión del Centro Carter, muy difícilmente Maduro ya también acepte al Centro Carter. ¿Quién puede ser ese organismo internacional que le dé tranquilidad, bueno, a Maduro, pero obviamente también a la oposición? Lo que uno puede pensar es en varias alternativas. Por ejemplo, se le puede pedir al secretario general de las Naciones Unidas que designe un grupo ad hoc al efecto para que se constituya en ese verificador, fiscalizador o auditor del conteo de los votos, y así sean las mismas Naciones Unidas que le den la legitimidad al proceso. Señor ministro, ¿y a qué se va a comprometer Costa Rica esta tarde en la costa este de los Estados Unidos, 3 de la tarde, en el Consejo Permanente de la OEA? ¿Qué resolución va a apoyar Costa Rica? ¿Qué paso va a apoyar Costa Rica en este sentido? Bueno, en la OEA somos más de 30 países, y prácticamente todo el continente, excepto las sillas vacías de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no están atendiendo la OEA. Hay opiniones divididas, están los países del Caribe, algunos de ellos muy vinculados a Venezuela y su régimen, y otros países que somos más independientes, libres, y ya hemos expresado nuestra opinión. Las correspondientes textos de resolución están siendo negociados entre los equipos técnicos, pero será hasta en la sesión misma donde se discutan finalmente y se aprueben, con la presencia de varios de mis colegas cancilleres de la región. Nosotros esperamos, por supuesto, un texto donde se establezca que el proceso electoral venezolano no cumple, como lo dice el Centro Carter, con los estándares internacionales aceptables, donde se desconozca la proclama del presidente, la proclama de Maduro como presidente de Caracas, y donde se exija en forma categórica que este proceso de conteo llegue a efectuarse a la brevedad, en el menor plazo posible. Para ya despedirlo, señor ministro de Asuntos Exteriores, su mensaje a María Corina Machado, obviamente a Edmundo González desde Costa Rica, al pueblo de Venezuela, y resalto además también al pueblo por fuera de Venezuela, esos 4,5 millones de votos que dice este comunicado de la organización Carter, a los que les pusieron obstáculos incluso arbitrarios para que no pudieran inscribirse y no pudieran ejercer un derecho tan básico de las libertades del ser humano como es una decisión, un voto. Su mensaje a todos ellos. Y claro, la dignidad del ser humano es lo principal, y para que haya dignidad, paz y tranquilidad deben respetarse los derechos humanos, los derechos electorales, el derecho a ser elegido y el derecho a elegir a los gobernantes son parte intrínseca de la paz en una sociedad y de la paz intercontinental. Quiero darle optimismo y esperanza al pueblo venezolano, porque el continente entero los observa, los sigue y los apoya. Y no cesaremos en nuestra lucha hasta que logren establecer un régimen verdaderamente democrático en Venezuela, para que puedan ser gobernados por quienes ellos mismos escojan.
Pues le agradecemos mucho, señor ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica. Ha sido muy interesante conversar con usted nuevamente sobre temas de América Latina y el más importante, sin duda, este es el proceso del año, incluso de la década para la democracia en nuestra región. Los venezolanos acudieron a las urnas, confiaron, están esperanzados, con fervor, contra viento y marea, contra los obstáculos, fueron, votaron. Hay unas actas que muestran claramente al ganador y un régimen que se aferra con violencia al poder. Muchísimas gracias, señor ministro, por sus observaciones y reflexiones. Y esperamos seguir contando con usted. Estaremos acompañando esa importantísima reunión del Consejo Permanente de la OEA a sus colegas y a, bueno, el embajador de Costa Rica, por supuesto, en la misión ante este fundamental organismo para el hemisferio. Muy amable. Con todo gusto, siempre a la orden.